Tambalea la paz total. En estos días, los colombianos y las colombianas hemos estado siendo bombardeados nuevamente por la llamada gran prensa nacional con la noticia o el cubrimiento de la noticia sobre la captura de unos disidentes de las extintas guerrillas FARC-EP que se transportaban en los carros de la Unidad Nacional de Protección de Colombia, una entidad adscrita al gobierno central de Colombia. Nuevamente se ha armado un escándalo, nuevamente se cuestiona la validez o no validez del actual proceso de paz que lleva el actual gobierno de Colombia en cabeza de Gustavo Petro, que se ha denominado la paz total. Respecto al incidente en el que se transportaban miembros del también antiguamente llamado MC, según las últimas indicaciones de las Fuerzas Militares de Colombia, se encontraron personajes que tenían órdenes de captura vigentes, estaban negociadores cuyas órdenes de captura habían sido suspendidas y se encontraron otro tipo de materiales que precisamente fueron encontrados por elementos, agentes del orden público de las Fuerzas Militares de Colombia y de la policía. El incidente en sí mismo, las reacciones fuera de tono, descontextualizadas, exageradas por parte de la prensa que ha cubierto el incidente, de los mismos voceros de las disidencias y las reacciones que también han hecho públicas las autoridades, quienes dirigen las fuerzas militares, las autoridades de policía, los voceros de los negociadores de paz, así como la fiscalía. Son temas que han estado en el tapete de la opinión pública nacional acá en Colombia, que nosotros creemos que vale la pena retomar. Este es uno de los temas que quienes siguen la conversa de fin de semana saben que es uno de los ejes editoriales de nuestro ejercicio, no tanto comunicativo sino como pedagógico. De eso vamos a hablar hoy en esta emisión de la conversa de fin de semana. Vamos a tratar de reflexionar sobre esa pregunta que nos han dejado en la opinión esta semana los medios de comunicación. ¿Tambalea la paz total? Vamos a compartir con ustedes unas reflexiones para que ustedes allá desde su intimidad traten de avanzar en la respuesta a esa pregunta. Como pueden ustedes ver, estamos en un escenario diferente, un mobiliario distinto al que quienes siguen la conversa de fin de semana han estado acostumbrados. Estamos en los estudios de grabación y de emisión de Proclama del Cauca y Valle del Cauca, con quienes a partir de esta fecha volvemos. Esta fue nuestra casa de origen y volvemos en esta nueva alianza de opinión, la que creemos nosotros es la alianza de opinión más importante del suroccidente. Proclama del Cauca y Valle del Cauca, la conversa de fin de semana, y próximamente con los amigos y las amigas de Telecanal en el departamento del Valle. Estoy muy contento de estar aquí frente a ustedes cumpliéndoles esta cita virtual de cada 8 días, pero mucho más contento de estar de regreso a la casa que le dio primer impulso a la conversa de fin de semana, que es Proclama del Cauca, a sus directivas, a la familia Luna Geller, a la personal técnico, al personal periodístico. Muchas gracias por abrirnos nuevamente estos espacios y permitirnos que la conversa de fin de semana siga ampliando su comunidad. Sin más prolegómenos, sin más introducción, invitándolos a que no se desconecten, invitándoles a que empiecen a dar compartir ahora en una red mucho más amplia, las redes sociales de Proclama del Cauca, las redes sociales de la conversa de fin de semana y de Telenoticias. Los invitamos a que veamos el introductorio y unos mensajes muy especiales y arrancamos en esta conversa de fin de semana tratando de darle solución a la respuesta de ¿tambalea la paz total en Colombia? Ya regresamos, no se desconecten por favor.
las verificaciones que se han hecho respecto de una persona con orden de captura vigente, conocida como Firu, quien es el cabecilla principal del Frente 36, pero igualmente de 5 personas más en flagrancia, 2 mujeres, Erika, quien tenía en su poder un proveedor y otros elementos, y María Alejandra Ojeda, quien tenía una pistola en porte ilegal, pero también el conocido como Ramiro, quien no obstante tener suspendida la orden de captura, igualmente admitió portar un arma ilegal y por esa razón fue capturado en flagrancia. Lo mismo que alias Cotis o Urias, cabecilla del Rodrigo Cadete, y Wencer Sabana Duque, alias Oliver González, de la Comisión Raúl Reyes. En total fueron 6 personas privadas de libertad puestas a disposición de la Fiscalía General. Gracias por estar conectados todavía en la conversa de fin de semana, un espacio de análisis, reflexión sobre los hechos que generan opinión local, opinión regional, opinión nacional y hay veces opinión internacional. Como ven ustedes, como pueden apreciar ustedes en sus pantallas, en las pantallas de sus dispositivos, en esta emisión estamos reestrenando, diría yo, escenario, casa de la conversa de fin de semana. Para quienes apenas están llegando, se están conectando a la conversa de fin de semana, estamos emitiendo desde los estudios de Proclama del Cauca, Proclama del Cauca y Valle del Cauca, la casa que vio nacer la conversa de fin de semana y a la cual hemos regresado en esta nueva alianza, la alianza más importante de opinión del suroccidente. En este su espacio, la conversa de fin de semana. No me había presentado para los nuevos integrantes de la comunidad. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y estoy nuevamente diciéndoles que muchas gracias porque ustedes estén conectados y agradeciéndoles el honor y el placer de estar con ustedes. El tema de hoy, o la reflexión que queremos compartir con ustedes el día de hoy, está alrededor de una pregunta que nos han planteado la gran prensa nacional de Colombia y los sectores de opinión de oposición al actual gobierno nacional del Pacto Histórico, en torno a si tambalea o no tambalea el actual proceso de paz llamado paz total. Antes de avanzar en esa reflexión, tratando de, junto con ustedes, de tratar de mirar cómo se puede responder esta inquietud, permítame compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la explicación, como para hacer un contexto de cómo funcionan los procesos, cómo han funcionado los procesos de paz y cómo funciona el actual proceso de paz total. No me voy a meter en el detalle porque eso daría pues para una serie de programas que efectivamente pues están dentro de la agenda de la conversa y que pues a su debido tiempo pues desarrollaremos. Pero por ahora, en términos muy generales, normalmente un proceso de paz se establece entre 2 sectores, 2 bandos, 2 sectores de la sociedad que están en conflicto, normalmente en conflicto armado, y que se han dado cuenta de que vía conflicto armado, vía la fuerza, vía el uso de la violencia, pues no se puede avanzar en la resolución de ese conflicto, independientemente de qué lo motive, razones políticas, económicas, religiosas, raciales, culturales, etcétera, etcétera. Agotada, o por lo menos llegada a la sin salida de la violencia, las partes acuerdan que la única forma de resolver esa conflictividad es a través de
el diálogo, la salida negociada del conflicto, llaman algunos y algunas que saben más que yo de esto. Pues bien, en Colombia hemos ensayado estas salidas negociadas a la conflictividad que tenemos nosotros desde hace más de 200 años en varias ocasiones. Pero lo importante aquí, para no extenderme mucho en esta explicación, es que quienes se sientan a dialogar un proceso de paz, pues en teoría, y suena fuerte decirlo así, son enemigos, son contradictores. De hecho, esa contradicción y esa enemistad los llevó a enfrentarse violentamente. Es decir, no están negociando amigos, no están negociando cercanos, no están negociando aliados. Están frente a frente personas, grupos, organizaciones que tienen visiones totalmente distantes la una de las otras de cómo debe ser la realidad. Esas visiones distantes son las que las llevaron efectivamente a la confrontación, al conflicto. Entonces, pretender que en una negociación como las que están llevándose a cabo en este gobierno que se denomina la paz total, estamos negociando en frente de amigos, de aliados, pues es una ingenuidad o una mala fe absoluta. Y llamo que no caben ni la mala fe ni la ingenuidad en el contexto colombiano, porque como decía recién ahorita, la historia colombiana está plagada de múltiples intentos de salida negociada a la conflictividad armada. Entonces, en estos momentos, que se nos trate de hacer creer por parte de la oposición y por parte de sus medios de comunicación que quienes están al frente son unos angelitos, o que quienes están al frente piensan, sienten y ven la realidad como el resto de la sociedad civil, pues es una manera muy, muy particular de manipular la opinión pública. Entonces, lo primero que hay que, y esta es la primera reflexión que he querido compartir con ustedes, es que uno no negocia con los amigos, en los negocios de paz, pues quiero decir, en las negociaciones de paz, en las negociaciones de conflictos, uno no negocia con el amigo, sino con un contradictor. Y uno no puede pretender que en esta etapa de la solución del conflicto, pues todos van a cumplir con lo que uno espera que debería cumplir el otro. Pues por eso estamos en contradicción, porque no se hace o no se acatan las convenciones que supuestamente ambos deberían compartir. En ese orden de ideas, a pesar de que hay unas reglas del diálogo, unas reglas establecidas en las mesas de diálogo, pues es muy probable que las partes en algún momento incumplan con eso que se acordó. Y aquí no nos vamos muy lejos. El pasado gobierno nacional de Iván Duque incumplió ya un acuerdo firmado, ni siquiera en la etapa de negociación, sino un acuerdo firmado, que fue el acuerdo de paz total. El acuerdo de paz estable y duradera que se firmó entre el Estado colombiano y la exguerrilla de la FARC, y cuyo incumplimiento por parte del pasado gobierno, incluso desde el mismo gobierno Santos, quien firmó ese acuerdo, pues ha traído como consecuencia el recrudecimiento del conflicto armado, a punto tal que la violencia se ha extendido en grandes zonas del territorio nacional, específicamente en territorios como en el Cauca, donde nosotros estamos generando la conversa de fin de semana, y el que somos testigos, pero más que testigos, víctimas. Entonces, pretender que en una negociación no se van a incumplir los acuerdos, pues es una ingenuidad total, y quien promueva esa opinión, quien promueva esa perspectiva, esa percepción, pues también está obrando de mala fe, está manipulando. Entonces, dicho eso, frente a cómo va la paz total en este momento, para ir abondando en la pregunta, es necesario ser un poquitico más objetivos, en el sentido de que por más que muchos de los colombianos, un buen número, un buen sector de la sociedad civil, de la sociedad colombiana, estemos a favor, estemos en pro de la salida negociada al conflicto con todos los distintos actores armados y legales, también es cierto y es necesario señalar que el proceso no está andando como debería, más allá pues de las dificultades que recién acababa de señalarles y compartir con ustedes. Hay fallas, hay falencias, hay dificultades que, si bien es cierto, pueden poner a tambalear el proceso de paz, no quieren decir que lo puedan malograr. Ahora, existen unos riesgos
que si no se manejan, si no se les da el trato adecuado, pues sí pueden llevar al traste las intenciones y el mandato popular mayoritario de los colombianos, las colombianas, que le dimos al actual gobierno nacional, que era el de la paz total. Porque aquí, y esta es la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, más que reflexión, un recorderis, la mayoría de la sociedad colombiana que expresó su deseo, su mandato en las pasadas elecciones presidenciales, mandató al actual gobierno nacional, mandató al actual Congreso y en general al Estado colombiano, a los miembros del Estado colombiano, a sus funcionarios, a hacer todos los esfuerzos necesarios para avanzar en la salida negociada del conflicto, en un proceso que se denomina la paz total. Es un mandato. Ahora, más allá de que todos, o por lo menos la mayoría de los colombianos, estemos en pro, hayamos votado a favor de eso, hayamos mandatado el avance hacia la paz, también es justo decir que hay fallas atribuibles a ambos lados, a ambos bandos, pues que en el caso colombiano son múltiples bandos, por las razones por las cuales no hay la percepción de que el proceso de paz esté tambaleando. ¿En qué sentido? El uno, los incumplimientos por parte y parte, y sobre todo por parte de los grupos armados ilegales. Eso no se puede negar, es una verdad evidente, es una verdad de apuño. De hecho, quienes residimos acá en el Cauca somos víctimas de esos incumplimientos, de la escalada de violencia, pero también tenemos que hacer una crítica al actual gobierno, y pues de eso vamos a hablar un poquitico más adelante en la parte final conclusiva de esta conversa del día de hoy. En resumen, en síntesis, hay fallas, tienen que haber fallas, porque, reitero, nosotros no estamos hablando con iguales, no se está negociando con aliados, no se está negociando con copartidarios, con personas que piensan lo mismo que nosotros o actúan lo mismo que nosotros, sino con gente que está en el lado opuesto a lo que somos nosotros. Esto se dificulta. Y reitero, no estamos negociando con personas que se hayan distinguido por el cumplimiento de las leyes y de las normas. Todo lo contrario, por eso están al margen de la ley. Entonces, en ese entorno, la paz total tiene que mejorar mucho en su desarrollo. Tiene que mejorar mucho en la socialización de qué se ha pactado, de qué se ha acordado, de forma tal que el manejo que se le dé la información alrededor del proceso de paz total no nos lleve a plantearnos interrogantes como el que estamos reflexionando hoy. Que no le den, como se dice coloquialmente, papaya a la oposición y a sus medios de comunicación para sembrar en el inconsciente colectivo, en la opinión pública de base, la idea de que el proceso de paz no es viable, de que el proceso de paz está tambaleando y está tambaleando tanto que es posible que se caiga. Y reiterarles que más allá de esas fallas que comete el actual gobierno, sus negociadores, de lo que vamos a hablar más adelante, hay una intencionalidad que también es necesario señalarla o recordarla, que es la intencionalidad de los sectores de la oposición política, que quienes siguen o quienes han seguido la conversa de fin de semana, no me dejarán mentir, hemos venido señalando casi que históricamente a lo largo del tiempo de existencia de este espacio de reflexión, en la idea de que estos sectores, identificados por lo menos desde nuestra perspectiva como la derecha y la ultraderecha, se oponen a la salida negociada del conflicto, debido a que supuestamente, digo, desde lo que nosotros percibimos, hemos leído, hemos escuchado, que dicen ellos, atenta pues contra el establecimiento, contra el statu quo, un establecimiento, un estado de cosas, pues que favorece sus intereses y que por lo tanto ellos no están dispuestos a avalar, a respaldar. Y de hecho, históricamente, y ustedes hagamos un recorderis nosotros mismos, en el pasado proceso, de paso, en el reciente pasado en el gobierno de Santos, esta oposición, estos sectores de derecha que se oponen a la paz o a la salida negociada al conflicto armado, lograron que a través del manejo
de la desinformación, de la manipulación de la información alrededor del proceso de paz, en esa época el proceso de paz estable y duradera, la mayoría del pueblo colombiano saliera a cometer un desaguisado de magnitudes mundiales, la única nación del mundo que votó en contra de un proceso de paz. Eso pasó aquí en Colombia. ¿Y para qué traigo esto a colación? Para recordarles de que hay un sector, que no es mayoritario, pero es un sector importante de la sociedad, que por la desinformación, por la manipulación que hacen los medios al servicio de los sectores de derecha de este país, han llevado a que la gente acolite sin querer estas posturas en contra de los procesos de paz. Entonces es muy fácil, y ustedes no me dejarán mentir, que en su familia, en su barrio, en su comunidad, encuentren personas que inclusive en este momento pongan en duda el proceso de paz total y que le hagan el coro a titulares como los que ustedes vieron en el videoclip de inicio de esta sección de la conversa de fin de semana, en el que, por ejemplo, relatos, y con esta voy terminando esta parte de la conversa, relatos según los cuales este gobierno, óigame bien lo que voy a decir, préstenle atención, este gobierno es aliado de la ilegalidad y que le está dando todas las facultades, todas las facilidades, todas las ventajas para que se fortalezcan, se rearman y ataquen al pueblo. Óigame, eso que acabo de decir yo, parece una fábula, parece el libreto de una película de Netflix, pero ese es el mensaje que día a día, 7/24, 360, los medios aliados a la oposición o los medios de la oposición nos comparten en todas las plataformas. Entonces, cuando suceden acontecimientos como el incidente en los carros de la UNP, nuevamente la prensa o algunos periodistas, pues para que no caigamos en lo mismo que hacen ellos en la generalización o en la simplificación, que termina siendo lo mismo, nos ponen a dudar. Y entonces, espacios como este de la conversa de fin de semana, pretendemos pues no decir que lo que nosotros digamos es la verdad revelada, la última realidad, sino darles otros elementos de juicio, otras reflexiones para que ustedes allá, desde su espacio íntimo, personal o incluso familiar, tengan otra perspectiva, tengan otros puntos de vista, tengan otros sustentos para que ustedes allá saquen sus propias conclusiones. Pero, para que miremos de qué trata esta nueva pugnacidad y por qué tiene tanta relevancia que hayan cogido unos señores en los carros de la ONP y nos demos cuenta de cómo va realmente el proceso de paz total, será motivo de la parte conclusiva de esta conversa de fin de semana. Les ruego el favor, síganse conectando en las redes sociales de Proclama del Cauca, en las redes sociales de la conversa de fin de semana, de Telecanal, sigan compartiendo y no se olviden de nuestras campañas, Una Vaca por la Conversa, de nuestra campaña Las Estrellitas para la Conversa, y de no desconectarse después de este corto y muy breve mensaje. Discúlpenme la redundancia. Vamos al mensaje y llegamos a la parte conclusiva de esta conversa de fin de semana para ver si es cierto que la paz total se está tambaleando.
agradecido porque están aquí todavía conectados en su espacio, su casa de reflexión y de opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Para quienes apenas están llegando, estamos estrenando escenario, estamos estrenando locación o reestrenando en nuestra antigua casa de Proclama del Cauca y del Valle del Cauca, en su espacio de reflexión y opinión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y no me cansaré de reiterar que estoy muy honrado, muy agradecido y muy placenteramente acomodado aquí compartiendo este espacio y estas reflexiones. Bueno, para esta última parte del episodio que hemos titulado a título de pregunta, ¿tambalea la paz total? Quiero como dividir esta última sección en dos partes. Primero, pues reiterarles que hay una intencionalidad de sectores normalmente afiliados ideológicamente a la derecha y a la ultraderecha de Colombia, que no han permitido que procesos como el que se llevó a cabo con la FARC anteriormente y que le dio origen a un partido político que se llama la Unión Patriótica, la UP, que procesos como los que le dieron de alguna manera origen a la Constitución de 1991 con el M-19, el PRT, el Quintín Lame y otros sectores que estaban armados, el de paz estable y duradera con la exguerrilla de la FARC-EP, hayan progresado o hayan avanzar de la mejor manera. Porque, como decía antes del corte, hay unos intereses, y son intereses de tipo económico, que están pues muy de la mano con los intereses de tipo político, son casi que lo mismo, en el sentido de que hay un statu quo, un estado de cosas, una organización social, económica y política que durante más de 200 años ha beneficiado a un sector muy mínimo, muy reducido de la sociedad colombiana, que tristemente es dueña de casi la cuarta parte de toda la riqueza de los colombianos, si no es que más. Entonces, a estos sectores no les interesa que hayan cambios en la estructura, sobre todo económica, y en la estructura política, en términos organizativos del Estado, que ponga digamos, desde la perspectiva de ellos, en riesgo, en juego, esos intereses. Eso que ellos llevan más de 200 años construyendo y que han instaurado en todos los sectores de la sociedad colombiana. Entonces, obviamente, estos sectores no son los mejores amigos de los procesos de paz en los que de alguna manera se mencionen reformas. Y hay una reforma que es transversal, que ha sido transversal a todos estos procesos de paz y que tiene que ver con la reforma agraria, es decir, la redistribución de la tierra. Y no es tampoco un secreto, y yo creo que muchos de ustedes lo saben y así lo han reflexionado también, uno de los disparadores, una de las causas históricas de los conflictos en Colombia ha sido la tenencia de la tierra. Territorios como en el Cauca, donde el latifundio, Cauca y el Valle del Cauca, el latifundio es la expresión de la desigualdad, de la inequidad en la tenencia de la tierra. Grandes extensiones de tierra en monocultivo, grandes extensiones de tierra en ganadería, grandes extensiones de tierra improductiva en pocas manos, en tanto que el resto de una masa grandísima de sectores del campesinado, pues no tienen acceso a esa tierra, pues para ejercer eso que debería ser una de las prioridades de cualquier gobierno, que es el de la seguridad alimentaria, es decir, tener que comer. O sea, aquí nos quejamos, y sobre todo ahora en este gobierno, la gran prensa se dio cuenta pues de que Colombia es un país donde los niños y las niñas pasan hambre. Descubrieron el agua caliente. Pero eso tiene sus orígenes en eso. Entonces, cuando no se hacen esas transformaciones o no se avanzan de la manera que quisiera, pues hay el descontento. Cuando, por ejemplo, no se le dan garantías a los actores armados de que no va a haber repetición en contra de ellos, y cuando las víctimas también sienten que no se avanza en la no repetición de los actos de violencia en su contra, pues eso genera desconfianzas, y esas desconfianzas son motivadas por las intencionalidades no tan ocultas de sectores de la sociedad colombiana
pues que no están de acuerdo con que hayan esos avances, con que no están de acuerdo de que prosperen estos procesos de diálogo de paz, ni mucho menos los procesos de paz. Entonces, hay esas intencionalidades que no son ocultas, hay esas intencionalidades de unos sectores de la sociedad que los irradian a todo el resto de la sociedad a través de los medios de comunicación bajo su propiedad o que son aliados suyos y que nos llevan a una polarización, aunque no me gusta mucho el término, como la que estamos viviendo actual, en la que las víctimas, que somos la gran mayoría de los colombianos y las colombianas, todavía nos estamos preguntando si es válido o no es válido negociar con los actores armados del conflicto. Claro que es válido, esa es nuestra posición, siempre ha sido nuestra posición, pero lo que sí debería ser válido y tenemos que impulsar entre todos es darnos cuenta de esas intencionalidades y darnos cuenta de que es necesario avanzar en procesos de pedagogía y de socialización de estos procesos para que la gente no sea víctima de la manipulación. Como por ejemplo la manipulación que se hizo respecto al incidente de miembros de las disidencias de las antiguas FARC que andaban en un carro de la UNEP. En esto no me voy a demorar mucho porque ya ustedes lo han conocido en las noticias. Lo puntual es que efectivamente allí venían unos integrantes de las disidencias que estaban amparados bajo medidas jurídicas que les habían levantado las órdenes de captura. Es decir, esas personas tenían, comillas, un salvoconducto para transitar y en el territorio nacional. Iban en el carro de la UNP, obviamente, pues porque son personas que están en conflicto y que hay que protegerlas. El Estado tiene esa obligación de proteger a su interlocutor en un proceso de paz, ni más faltaba. Eso se pacta aquí y en la Conchinchina en todos los procesos de paz. Las partes se acuerdan que no se van a hacer daño entre ellos o que por lo menos no le van a hacer daño a sus voceros. Eso es claro, eso aquí que no nos vengan a decir que eso es endógeno, es endémico aquí de Colombia, que es un invento de colombiano y que es un invento de este gobierno. No, ese es el modelo internacional, el modelo estándar de negociaciones de conflictos armados. Una parte, entonces el gobierno tiene que garantizar que los voceros se desplacen de manera segura. Ahora bien, el gobierno también ha dicho que quienes no estén en el proceso de paz, quienes no se acojan a los protocolos de paz, pues obviamente tienen que ser perseguidos por los integrantes de la fuerza pública y tienen que ser judicializados. Y aquí hay que hacer otra claridad a título de reflexión, porque este suscrito no habla del Estado Mayor Central y habla de las disidencias, porque como lo han dicho el gobierno nacional, como lo han dicho los voceros negociadores del gobierno, como lo han dicho las fuerzas militares de este país, ese EMC ya no existe, pues porque ya rompieron, y si ya rompieron los integrantes, esa entidad no existe. Entonces, quienes se retiraron de la negociación, pues ya tienen orden de captura, ya tienen orden de ser atacados por las fuerzas militares. Eso ha sido publicado en todas partes, pero sin embargo no se le ha dado el gran titular, no se le ha dado el tiempo necesario al aire, ni en redes, ni por escrito. Entonces, se le da a entender al pueblo de que se está negociando todavía con todos y que se le están dando larga a todos. Eso no es del todo cierto. Tan así es que son miembros del ejército y la policía quienes le detienen la caravana, capturan a los que tenían orden de captura y hacen la incautación del material que no debería andar en esos carros. Efectivamente, el manejo que hace la prensa es como que si el gobierno supiera qué estaba pasando, como si el gobierno estuviera de cómplice de estas irregularidades o como si el gobierno fuera el que impulsara estas irregularidades. Entonces aquí me traigo nuevamente a lo que decía al principio. No olvidar que nosotros no estamos negociando con unas hermanas carmelitas, no estamos negociando con unas criaturas angelicales, estamos negociando con una gente que ha vivido la mayor parte de su vida en la ilegalidad y que hace de lo ilícito su leitmotiv, su razón de ser, su libreto, su manual de vida. Ellos están acostumbrados a irrumpir en contra de la ley, a pasarse por encima y por debajo las normas. Y entonces aprovecharon ese papayazo de la buena fe, de lo pactado en el acuerdo de paz,
para sacarle provecho de manera ilícita. Tan así es que la misma fiscalía ya puso a buen recaudo quienes no estaban amparados, y tan así es que el gobierno nacional, en cabeza del jefe de Estado, el presidente de la República, Gustavo Petro, ya dijo que efectivamente quien no está sentado negociando, quien no está amparado por las garantías de los procesos de diálogos, pues serán perseguidos por la fuerza pública y por la justicia. Más claro no puede cantar un gallo. Sin embargo, aquí se le sigue buscando aristas, se le sigue buscando la jodedera, discúlpenme la procacidad, lo vulgar, la jodedera para tratar de hacernos creer a todos nosotros que es el gobierno el autor intelectual de las bellaquerías que hacen personas que están por fuera de la ley, y en eso no voy a cansar de ser reiterativo. Estamos negociando con gente que está por fuera de la ley, gente que no acata la ley, que no tiene como costumbre la sujeción a la norma. Entonces usted no puede esperar que esas personas sean tan disciplinadas de no aprovechar el papayazo. Y nuevamente me excuso por la procacidad. Entonces, dicho esto, y ya para ir cerrando, viene la otra parte de la crítica. Es decir, y en esto quiero tomar el editorial del Espectador del día jueves, que dice, no basta con explicar y no basta con decir que la culpa, que eso fue un abuso de las EMC. Bueno, ahí comete dos errores. Allí en ese editorial hay como mínimo 2 o 3 imprecisiones. Número 1, pues ya no existe la EMC, ya eso se ha dicho, no existen porque si rompieron, cuando hay una sociedad y los socios rompen y pelean y cada uno coge por su lado, pues esa sociedad ya no existe, la EMC ya no existe. Hay unos sectores con los que el gobierno nacional está negociando. Entonces, dicho eso, pues para que nos quede claridad. Y segundo, que no basta con dar explicaciones, pues a mí me parece que un editorial de una prensa que ha sido tan fustigante con el actual gobierno en pedir explicaciones por todo, hasta por los zapatos de los ministros, por la bailoteada de la primera dama o por el mismo masajista de la Casa de Nariño, que se dedica exhaustivamente a mirar los tweets de las historias de vida de los funcionarios, pues pierden el tiempo o se contradicen cuando no son capaces de entender que se está negociando con unos tipos y que el gobierno lo único que ha hecho en esta semana es dar explicaciones. Entonces, ellos que mantienen esculcando explicaciones o inventándose explicaciones, cuando el gobierno les da la explicación, dice que es que ahora ya no basta con dar explicaciones. Entonces queda una pregunta en el tintero, la entrelínea es, ¿qué quiere esta prensa que representa los intereses de la derecha colombiana que no está interesada en el proceso de paz? ¿Qué es lo que quieren? Es decir, que rompan el proceso de paz, que utilicen este incidente para romper el proceso, el diálogo, para volver a la guerra. Pues aquí, y ya con estas vamos terminando, otra reflexión. En los territorios donde momentánea o definitivamente se ha levantado el cese al fuego por parte del gobierno nacional, es donde hemos sido víctimas de recrudecimiento de la violencia. Ejemplo, el Cauca. Aquí se levantó el cese al fuego, se cumplieron los deseos de esa derecha vampírica, ávida de sangre, no la sangre de ellos, sino de la del pueblo, y se levantaron el cese al fuego, se incrementó el pie de fuerza, se aumentaron los encuentros con los grupos armados ilegales, y el resultado es la violencia que tenemos ahora, son los muertos, son los heridos. Entonces la pregunta que yo quiero que nos planteemos nosotros, más allá de si el proceso de paz total está tambaleando, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es, ¿queremos los colombianos y las colombianas de a pie, el trabajador, el campesino, el indígena, el afro, el estudiante, la comunidad LGBTIQ+, más los sectores religiosos, que nuestras calles, nuestros campos, otra vez se bañen con la sangre del pueblo? ¿Queremos que se aumente el pie de fuerza a costa de llevar a nuestros jóvenes a las fuerzas militares regulares o a las fuerzas armadas ilegales? ¿Queremos
definir de alguna manera que el estado natural de Colombia, o por lo menos de una parte del pueblo, normalmente los sectores más populares, sea el de la guerra, el de matarnos los unos a los otros. Eso han pedido gobernadoras y gobernadores como la gobernadora Dilian Francisca acá en el Valle. Aumento de pie de fuerza, más acciones contundentes en la guerra. Y mire que lo que está pasando en su territorio. Aumentaron el pie de fuerza, aumentó la guerra y aumentaron las víctimas, los asesinatos y los desplazamientos. O como pide el gobernador de Antioquia, necesitamos mano dura. Uy, esa mano dura, acuérdense ustedes, ¿de dónde viene? ¿Y qué está pasando en Antioquia, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio antioqueño, en el Urabá? El incremento de las acciones de guerra, el incremento de la violencia y de los desplazamientos. ¿Qué pide Fico? ¿Qué pide Eder? Más guerra. Y el resultado de la guerra no lo pagan ellos. Los resultados y las consecuencias de la guerra no las sufre la gente de Blue Radio, de Caracol, de la W, sentados allá en Bogotá, con esquemas de seguridad también pagados por nosotros. Ellos no sufren los embates de la guerra. Los embates de la guerra los sufrimos nosotros, en distintas formas, bien sea con las víctimas directas, heridos, muertos, o por las consecuencias económicas. Entonces la pregunta es eso, ¿queremos eso? ¿Otra vez volver a ese pasado no tan lejano de sangre por todos lados, de atraso y de miedo? ¿O apostarle a una salida negociada al conflicto que nos pueda dar otra perspectiva? Y finalmente, también hay que hacerle una recomendación al gobierno, y eso ya no lo habíamos dicho, ya con esta me despido. Particularmente quien les habla, el conductor de la conversa de fin de semana, sigue pensando, este personaje que tienen ustedes al frente de sus pantallas, que el gobierno ha cometido un error o varios errores a la vez simultáneos en la designación de, primero, el alto comisionado de paz, es decir, la persona en el gobierno nacional encargado del proceso de paz total, y de algunos jefes negociadores. Les falta talante, les falta brío, pareciera que no están convencidos de lo que están haciendo, les falta hablar. Y me disculpan aquí, pues uno en este entorno de violencia en el que vivimos, hombre, les falta de vez en cuando asestar el golpe fuerte en la mesa y exigirle a la contraparte que se porte seria. Los discursos del negociador con las disidencias de la FARC, el discurso del alto comisionado de la paz, son unos discursos muy tibios. Y por otro lado, este gobierno sí tiene que mejorar su comunicación interna. No puede ser que el señor Daniel Coronel, que el señor Samper, que Luis Carlos Vélez, que el señor Gómez en Caracol sepan lo que pasa en Casa de Nariño, sepan lo que pasa dentro del gobierno nacional, y los funcionarios del gobierno nacional del presidente no sepan qué están pensando y qué están diciendo el uno del otro. Es el colmo. En eso hay que mejorar. Y señor gobierno nacional, señor Gustavo Petro, señor comisionado, alto comisionado de la paz, por favor, socialicen lo que se pueda socializar de esos acuerdos de negociación, no de paz, sino de negociación. ¿Cuáles fueron las reglas que se pusieron? Para que todos los colombianos sepamos a ciencia cierta quién está incumpliendo y quién no, y a qué atenernos. Eso quería comentarles, eso quería reflexionar con ustedes, para que ustedes allá en la comodidad y en la intimidad de sus casas, de sus oficinas, pues también reflexionen. Reitero, lo que se diga aquí en la conversa de fin de semana es una opinión, es un punto de vista, es una reflexión, es un insumo más para que ustedes allá saquen sus conclusiones. Contrasten, lean, averigüen, investiguen, pongan en duda, inclusive lo que decimos aquí, no traguen entero, no dejen de leer entre líneas, porque una de las grandes víctimas de esta pugnacidad política y armada que padecemos en Colombia es la verdad y la manipulación de la información. Muy contento de estar aquí en este nuevo escenario. Los invito a que de aquí a 8 días, si no pasa nada raro, pues sigamos en esta conversa de fin de semana, ahorita de regreso a casa, en Proclama del Cauca y Valle del Cauca, con la gente de Telecanal y pues en la comunidad de la conversa de fin de semana. Estamos mejorando
para que esta conversa pueda seguir más adelante y para que ustedes se sientan cómodas. Les reitero, no dejen de opinar en los espacios de nuestras redes, no dejen de opinar, hacer sugerencias, pero sobre todo críticas. De mi parte no es más, cuídense mucho, pasen el resto de fin de semana muy contentos y nos vemos en la próxima semana, si no pasa nada raro, en la conversa de fin de semana. Chao, chao. Proclama Cauca y Valles, tu medio de comunicación. Gracias por elegirnos.